Evangelios apócrifos. Concilio de Trento. A la voluntad humana de los obispos de la época. Además de esto, queriendo el Sagrado Concilio reprimir la temeridad con que se aplican y tuercen a cualquier asunto profano las palabras y sentencias de la Sagrada Escritura, es a saber bufonadas, fábulas, vanidades, adulaciones, murmuraciones, supersticiones, impíos y diabólicos encantos, adivinaciones, suertes y libelos inflamatorios, ordena y manda para extirpar esta irreverencia y menosprecio, que ninguno en adelante se atreva a valerse de modo alguno de palabras de la Sagrada Escritura para estos ni semejantes abusos, que todas las personas que profanen violenten de este modo la palabra divina, sean oprimidas por los obispos con las penas de derecho y a su arbitrio. El anterior es un extracto de lo decretado en el Concilio de Trento. Pero, ¿qué tiene que ver el Concilio de Trento con los Evangelios apócrifos y por qué se llaman apócrifos? Los textos conocidos como apócrifos recibieron este nombre debido a que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial de las principales corrientes del cristianismo, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias protestantes. El término apócrifo, del griego apócrifos, significa oculto o secreto, y se utilizó para describir escritos cuyo origen o autenticidad no estaba claramente establecido, o que eran considerados de dudosa autoridad por las autoridades eclesiásticas. La fecha exacta en la que estos textos comenzaron a ser denominados como apócrifos es difusa, pero el proceso de formación del canon bíblico se desarrolló entre los siglos II y IV, siendo el Concilio de la Odisea, en el año 363, uno de los primeros en hacer una distinción entre escritos canónicos y no canónicos. Sin embargo, fue en el Concilio de Trento, 1545-1563, donde la Iglesia Católica declaró oficialmente el canon de las Escrituras, excluyendo explícitamente a los textos apócrifos. Descubre por qué la fecha exacta de esta denominación es tan misteriosa, y cómo eventos históricos como el Concilio de la Odisea y el trascendental Concilio de Trento, 1545 y 1563, jugaron roles cruciales en la definición de la fe y el conocimiento. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el último segundo. Lo que viene a continuación les sorprenderá y cambiará por completo su forma de ver estos textos. No se lo pueden perder. La Biblia católica se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, el cual, a su vez, se divide en libros protocanónicos, que son 39 libros en lengua hebrea, canonizados primero, y libros deuterocanónicos, que son 7 libros en lengua griega. Literalmente significa segundo canon. El Antiguo Testamento tiene como base el texto masorético autorizado por eruditos judíos. Podría decirse que el principal criterio para calificar a un libro de apócrifo es considerar que carece de inspiración divina. El primero en usar ese término fue San Jerónimo, para referirse a los libros que llegaron a ser los deuterocanónicos, cuando tradujo la Vulgata latina. Su origen es griego, generalmente traducido por escondido o secreto. Cuando algunos apócrifos se incorporaron a la Septuaginta, los israelitas convocaron a un concilio en Jamnia para analizarlos. Acordaron aceptar los que reunieran ciertas condiciones: concordancia con la ley mosaica, haberse escrito en Palestina y en hebreo, antes de la muerte de Esdras, quien según los hebreos fijó bajo mandato divino la lista de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Debido a que esos libros, probablemente escritos entre 150 a.C. y 100 después de Cristo, por lo menos 2 siglos después de que murió Esdras, no reunían las condiciones establecidas, fueron separados de los otros. Del Nuevo Testamento, el primer intento de agrupar los libros dignos de ser integrados se da a finales del siglo II y se conoce como fragmento de Muratori. Data aproximadamente de 170 a 180 después de Cristo y contenía los 4 evangelios: el Apocalipsis de Juan, 13 cartas de Pablo y sabiduría. Faltaba la epístola a los hebreos y las epístolas de Pedro. Son numerosas las listas de libros considerados como revelados, pero fue en el Concilio de la Odisea, en el 363, después de Cristo, que se prohibió leer los libros apócrifos en las iglesias. Hay quienes dicen que en el Concilio de Hipona, en 393, después de Cristo, convocado por el Papa Dámaso, fue en donde se dio la primera afirmación de la lista canónica. Pero fue hasta el año 1546, cuando tuvo lugar el Concilio de Trento, que en su cuarta sesión del 8 de abril de ese año, se fijaron definitivamente los libros canónicos y los apócrifos. Allí, se excluyeron de la Vulgata 3 de los 10 que habían agregado, es decir, el tercero y el cuarto de Esdras y la oración de Manasés. Los llamados libros canónicos son, por lo tanto, los que la Iglesia acepta como revelados por Dios. Benedicto XV, en su encíclica Spiritus Paraclitus, dice:
Los libros de la Sagrada Escritura fueron compuestos bajo la inspiración, la sugestión o la insinuación, y aún el dictado del Espíritu Santo, más todavía, el mismo Espíritu fue quien los redactó y publicó. En esta misma encíclica se dice que Jesús afirma la iluminación divina en el escritor, donde Dios mueve su voluntad a escribir lo que ha de transmitirse a la humanidad. En el Segundo Concilio del Vaticano, en la Constitución dogmática sobre la divina revelación, la Iglesia dice que por acto de bondad y amor a la humanidad, Dios ha decidido revelarse a sí mismo y a su voluntad. Dios se ha manifestado a los padres de la Iglesia para prometer la salvación. Refiriéndose explícitamente al Nuevo Testamento, la Constitución sostiene que sus libros principales son los 4 Evangelios y que su origen es indudablemente apostólico, predicado por mandato de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo y transmitido por escrito por los 4 apóstoles. Acepta la historicidad de los Evangelios, pero afirma que son fieles a la vida de Cristo y que obedecen a una tradición oral. Los reitera la encíclica Divino Afflante Spiritu de Pío XII en 1943. La Iglesia Católica reitera su condena a los libros apócrifos en la encíclica Nositis et Noviscum de 1849 de Pío IX, en donde ataca lo que denomina lecturas emponzoñadas y privilegia la difusión de libros escritos por hombres de sana y reconocida doctrina. Durante el surgimiento de las primeras comunidades cristianas, hubo un interés popular por conocer detalles sobre la vida de Jesús. Esto motivó la aparición de diversos relatos, que no solo se limitaron a las leyendas, sino a la difusión de tendencias gnósticas o maniqueas. El segundo de los 13 códices hallados en Nag Hammadi contenía en los folios 33 al 51 el Evangelio según Tomás, en lengua copta sadídica. Su origen probablemente se remonta al siglo II después de Cristo. Actualmente se encuentra en el Museo Copto del Antiguo Cairo. Otras partes de la biblioteca descubiertas se encuentran en el Instituto Jung de Zúrich. Más que Evangelio, se trata de una compilación de enseñanzas atribuidas a Cristo y reveladas a Dídimo Judas Tomás, quien las escribió dirigidas, a juzgar por su introducción, a un sector docto capaz de darles la correcta interpretación, esto es, un sector gnóstico. San Agustín afirma en su Contra Epistulam quam vocant fundamenti, que este escrito fue conocido por el gnóstico Mani y posteriormente empleado por la secta maniquea. Se considera a Tomás como autor de otros 2 escritos gnósticos, Pistis Sophia y Actas Apócrifas de Tomás. El sentido gnóstico de este evangelio se ubica en la ambivalencia de ciertas expresiones como las parábolas e imágenes. A saber, dijo Jesús, los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido. Ni ellos entraron, ni dejaron entrar a quienes querían. Pero vosotros sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Tomás 39. Ya en el siglo XVI, Europa estaba sumida en un torbellino de cambios. La Iglesia Católica, que había sido la autoridad espiritual indiscutible, enfrentaba desafíos sin precedentes. La corrupción y los abusos eclesiásticos habían provocado un clamor por reformas. El auge del nacionalismo y la reforma protestante, y el nacionalismo emergente, cuestionaba la universalidad de la Iglesia, mientras que la reforma protestante, iniciada por Martín Lutero, desafiaba su autoridad doctrinal y política. El poder de la Iglesia estaba en juego. Ante esta situación, la Iglesia necesitaba reafirmar su poder y unidad, y para ello convocó el Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563, fue la respuesta a estos retos. El Concilio de Trento se dio en un momento decisivo, y se establecieron los libros que formarían parte del canon bíblico, reforzando la tradición y los sacramentos como pilares de la fe católica. Y así concluimos por hoy lo fascinante de los misterios y decisiones del Concilio de Trento y su influencia en los apócrifos, porque la historia aún no ha terminado. En nuestro próximo vídeo nos sumergiremos aún más en el impacto de lo decretado a partir de este concilio histórico. No te pierdas nuestro próximo episodio. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes entregas. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones sobre el lanzamiento de nuestro próximo vídeo. No te quedes atrás. Y por supuesto, no olvides darle un like si disfrutaste de este contenido, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios. Estamos ansiosos por escuchar tus opiniones. ¡Hasta pronto!